tomar sus lugares, mis hermanos, y pues vamos a comenzar el día de hoy con un estudio. Qué bueno que ya tiene tiempecito que el Señor lo había puesto en mi corazón, pero pues no habíamos tenido la oportunidad, pero pues hoy tenemos la oportunidad. Entonces ese estudio, hermanos, usted puede tomar nota, si tiene alguna duda puede preguntar y pues vamos a comenzar. Vamos a hablar, hermanos, de la economía. De la economía vamos a hablar del dinero y quisiera comenzar con la primera diapositiva antes de comenzar con la introducción. ¿Por qué no tenemos dinero? No sé si ustedes, hermanos, se han preguntado en algún punto de su vida y dicen, ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué es que yo no tengo dinero, verdad? Y a lo mejor usted se pueda ver como esta imagen, ¿no? Y meter sus manitas a su bolsa y sacar y no salió nada, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos economía? ¿Por qué no tenemos dinero? Son muchos factores, pero yo quisiera comenzar, hermanos, con una introducción, porque casi siempre en todo, hermanos, le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? En todo lo malo que pasa, la culpa es de Dios. Ajá. Y no solamente a veces como hijos de Dios, hermanos, sino que yo he platicado con personas allá afuera, cuando tienen alguna enfermedad, tal vez muy grave, incurable, ellos se enojan ¿con quién es? ¿Con el primero que se enoja? Con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces Dios ya no existe. Cuando tienen ellos una pérdida, cuando tienen una carencia, cuando están pasando por una situación muy difícil, entonces ellos se enojan con Dios y dicen, no, es que la culpa es de Dios. Y saben, hermanos, que muchos de nosotros como cristianos y como hijos de Dios, cuando no tenemos dinero en nuestras bolsas, ¿verdad? Cuando no tenemos economía, cuando se nos están cerrando puertas, muchos de nosotros nos hemos enojado con Dios, porque le decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Si soy tu hijo, si yo te sirvo. Y entonces empezamos a hacerle reclamos a Dios. Pero saben, hermanos, hoy quiero aclarar este punto, que la culpa no es de Dios. Que desde un principio, hermanos, Dios ha querido bendecirnos. Desde un principio de la creación, hermanos, el Señor ha querido darnos en abundancia, ha querido darnos bendiciones. Pero es a través, hermanos, de los tiempos del pecado, de muchos factores, hermanos, del mismo el enemigo, porque la palabra de Dios, recordemos el texto que dice que Satanás vino a matar, ¿a qué? ¿A qué, hermanos? ¿Cuál es la segunda? Robar, hurtar. Entonces, ¿quién es el que nos roba? ¿Dios? No. Entonces vayamos sacando esos pensamientos de nuestra cabeza. Ajá. Que es Dios el que nos quiere ver pobres. Y saben que durante mucho tiempo, hermanos, cuando yo era pequeña, yo siempre escuchaba eso de los pastores, de los hermanos. No, es que los hijos de Dios deben de ser pobres. Y la verdad, uno va creciendo con esa mentalidad y yo conocía pastores y conocía siervos y yo decía, ay, cuántos sufren, tienen que sufrir. Y saben, Dios no quiere eso para nosotros. Eso es algo que ellos han tomado, la palabra, hermanos, ahí donde dice que un rico no entrará al reino de los cielos, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces ellos se basan en esa palabra y dicen, entonces yo no quiero ser rico para poder entrar al reino de los cielos. Pero saben, hermanos, que si usted comienza usted a leer la Biblia, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, cuando Dios dio la instrucción de cómo hacer su casa, Él la pidió a su gusto. Él dijo, yo quiero que le pongan estas cortinas, yo quiero que hagan el arca del pacto de oro. O sea, entonces Él lo pidió a su gusto y no pidió cualquier material, no pidió cualquier cosa, pidió lo mejor, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora imagínese usted un padre que tiene la economía, que es el dueño del oro y de la plata, y que su hijo no tenga dinero. Eso es algo incongruente. Que su hijo tenga que comer, es algo incongruente, hermanos. Dios no quiere eso para usted. Así es que comencemos a limpiar
nuestra mentalidad y comencemos a ver, hermanos, que Dios es un Dios poderoso, es un Padre amoroso y dice su palabra que si usted sabe dar buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, que usted es un hombre terrenal, cuanto más nuestro Dios, ¿cómo no nos va a dar buenos regalos a nosotros que somos sus hijos, verdad? Y bueno, quisiera comenzar, Dios quiere que tú seas bendecido, es algo que tenemos que tener en nuestras mentes, hermanos. ¿Puede repetir esto? Dios quiere que yo sea bendecido. Eso es lo que quiere el Padre, que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Y en esta introducción quisiera comenzar a hablar desde el libro del Génesis, hermanos. Cuando Dios hizo todo, Él hizo, me voy a enfocar no en toda la creación, sino simplemente voy a ir al punto. Él hizo los árboles, hermanos, ahí dice que hizo muchos árboles, de muchos frutos, y que dijo que podíamos comer de todos, claro, menos del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, hermanos, es algo bien hermoso porque dice su palabra que el Padre, el mismo Padre fue el que sembró el árbol. O sea, ¿usted se imagina a Dios haciendo un hoyo en la tierra y sembrando árboles? No sé si ha leído esa parte en la Biblia, pero no sé si se lo ha imaginado caminar en el paraíso, haciendo hoyos en la tierra y sembrando árboles o sembrando la semilla. Pues nuestro Dios hizo eso como Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un proveedor. Ajá. Él quiere, hermanos, que nosotros no carezcamos de economía. Él no quiere que sus hijos padezcan de hambre. Y yo creo, hermanos, que lo que más ha cuidado el Señor es eso, que nosotros tengamos el alimento, el pan día con día. Y bueno, aquí en la palabra dice en Génesis 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Y miren que no solamente dijo, ay, por sembrar ahí siembra un árbol. No, dice la palabra de Dios que era un árbol delicioso. Entonces, cuando usted podía ver el fruto del árbol, era muy antojable, era muy rico. Nuestro Dios, hermano, todo lo que hace, lo hace perfecto. Todo lo que hace, lo hace bien. Entonces, Él, hermanos, que formó, que hizo estos árboles, que los sembró, dice que los hizo deliciosos a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto. Imagínense, hermanos, que el hombre en aquella época pues no hacía mucho, ¿verdad? Porque el mismo río era el que regaba, hermanos, a estos árboles. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol, ¿verdad?, del bien y del mal. Entonces ahí ya le dio trabajo al hombre, donde dijo, lo vas a tener que cuidar, lo vas a labrar, lo vas a tener que trabajar. Entonces ahí, hermanos, desde un principio, desde el libro de Génesis, estamos viendo que Dios traía bendición, solamente era un hijo el que tenía, que era Adán, y ya lo estaba bendiciendo. Imagínense, o sea, no sé si ustedes captan, hermanos, cuánta bendición tenía Adán. Él era el único hombre sobre la tierra y eran muchos árboles llenos de frutos. ¿Sí han pensado en eso, hermanos? ¿Creen que era mucho para él o poco? Era mucho y solamente era para un solo hombre. Entonces muchas veces de nosotros hermanos, a veces decimos, cuando nos van a dar una bendición, ay no, ¿cómo crees? Nos da pena recibir. No debemos de tener pena de recibir, hermanos, porque Dios nos quiere bendecir abundantemente, pero a veces nosotros somos los que detenemos la bendición. Yo se los digo, hermanos, porque en algún punto yo creo que es como un orgullo mal encaminado, yo lo creo así, porque a veces, hermanos, nos quieren bendecir y por orgullo, por pena, nos sentimos mal, decimos, no, ¿cómo me van a regalar? No, ¿cómo me van a dar? ¿Cómo voy a extender mi mano? Y muchas veces, hermanos, nosotros detenemos la bendición. Entonces, hermanos, cuando alguien lo quiera bendecir,
Usted no diga, ay no, ¿cómo que? No, agradézcalo, hermano, porque esa bendición Dios está poniendo en el corazón de un hermano o de alguna persona para bendecirlo. Simplemente agradézcalo, dígale, gracias hermano y gracias a Dios porque yo sé que no eres tú, sino que es Dios el que mandó, el que puso en tu corazón ese sentir. Entonces, hermanos, si Dios te quiere bendecir grandemente, hermano, tú acepta la bendición. Hay algo, hermano, un principio que a mí el Señor me enseñó y me dijo que todo lo que me dieran, lo recibiera. Que porque el día que yo dijera ya no gracias, que ese día Él me iba a detener la bendición. Entonces me dijo, ¿qué es lo que quieres? Y yo dije, no, yo no quiero que tú nunca detengas la bendición. Así es que hasta el día de hoy, hermanos, cuando nos han hecho donaciones, yo les digo gracias. Y a veces por ahí nos han dicho, usted me dice cuando ya no, nunca le voy a decir que ya no. Usted sígame trayendo y yo veo cómo lo reparto, porque para eso nos bendice el Señor, hermanos. No para que usted tenga ahí la economía o tenga la bendición guardada, no, sino para que también usted, y ahorita vamos a ver ese punto, usted abra la mano para bendecir a otras personas. Aquí, hermanos, de verdad, gracias a Dios porque Dios abre puertas donde llega gente y nos dona ropa usada. Esa ropa usada, pues la llevamos a Villanueva, la mandamos al centro de rehabilitación, compartimos, cuando tenemos alguna campaña, repartimos esa ropa, el medicamento, hermanos, de igual manera, muchos de ustedes han sido beneficiados de ese medicamento, mandamos cuando podemos a Villanueva, al centro de rehabilitación, a veces también les compartimos a la iglesia de Levántate, y esa bendición, hermano, no la vamos y no la podemos detener, porque es una bendición que viene de Dios. Entonces, cuando usted tenga una bendición, hermano, sea agradecido también. Eso es algo bien importante, hermano, porque imagínate, te voy a decir algo. ¿Qué pasaría, o sea, qué sentirían ustedes si por decir, mi hermano Charlie, que luego nos regala tamales, ¿no? Que nos da la bendición, porque es una bendición, ¿verdad? Y cada uno de ustedes en algún punto nos ha bendecido, que me regale unos tamales y que yo los guarde ahí y que diga, ay, bueno, pues son unos tamales, ¿no? Y llego y los pongo y pues los dejo en la noche y al otro día ahí siguen y al otro día ya se descompusieron. ¿Qué sentiría, hermano Charlie? ¿O qué pensaría? Que no quiero y me volvería a dar. Ya no, ¿por qué? No lo estamos valorando, no lo estamos cuidando, no lo estamos agradeciendo. Y saben que Dios todo lo mira, ¿eh? Hay hermanos que les voy a contar, de verdad que Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, que hay a veces semanas, y Dios es tan bueno, hermanos, que en estos 2 años que estuve en la escuela de música, había algunas semanas, no siempre, que yo no cocinaba. No cocinaba porque llegaba una hermana y me decía, mire, le traje otro hermano, mire, le traje y yo todo lo almacenaba, ¿no? Lo hervía y lo metía en tóperes y pues yo ya no cocinaba, ya nada más voy sacando, voy calentando y a veces mi hermano Charlie nos regala tamales y luego por ahí resulta que nos llevan de los otros tamales de hoja de maíz, yo los congelo. O sea, yo los congelo, hermanos, y a veces, a lo mejor cuando tenemos mucha bendición, también repartimos porque hay necesitados dentro de la iglesia. Y eso es algo bien bonito, hermanos, pero si tú detienes la bendición de Dios y si tú no cuidas la bendición de Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir? Así no, hermano. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a veces no tenemos dinero? Todo esto, hermanos, ustedes váyanlo anotando, váyanlo meditando, ¿por qué a veces no tenemos dinero? ¿En qué punto estamos cayendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Ajá. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Éxodo 3, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia,
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí voy a leer, mis hermanos. Ustedes saben un poquito de la historia, que el pueblo de Israel vivía en esclavitud, vivía en cautiverio, eran tratados mal como esclavos, o sea, eran esclavos y vivían como esclavos. Entonces, el libertador, ¿verdad?, que fue nuestro Dios a través de Moisés, entonces le dijo, yo ya no quiero que mi pueblo esté pasando, que sea esclavo y que esté sufriendo. He escuchado su clamor, he escuchado su llanto, y yo los voy a sacar de ese lugar de esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Nosotros, hermanos, en algún tiempo vivimos en un mundo de esclavitud, en el mundo de pecado, en el mundo de maldad, cuando no conocíamos de nuestro Señor Jesucristo. Vivíamos en un Egipto, hermanos, corrupto, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, de las tinieblas, el Señor nos sacó de ahí para llevarnos ¿a dónde? ¿A dónde? A la tierra prometida donde fluye leche y miel. Entonces, ¿por qué no tengo dinero en mis bolsillos? ¿Qué pasa? Si el fin de Dios es sacarnos de la esclavitud, sacarnos de ahí y llevarnos a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia, vimos ya en Génesis, vimos ya en Éxodo, que Dios lo único que ha querido es ¿qué? Bendecirnos, darnos, hermanos, porque Él es nuestro Padre, el dueño del oro y de la plata. Él se siente triste cuando ve que tú no tienes economía. A Él no le gusta eso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En Hebreos 9:4 dice, fíjense cómo sigue hablando siempre, o sea, Dios en su palabra a través de la provisión. En Hebreos 9:4 dice, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ustedes saben que aquí tenemos una representación, a lo mejor ustedes no lo saben, pero aprovechando es una representación del arca del pacto, que son las medidas, son las medidas del arca del pacto. Tal vez obviamente no es de oro, ¿verdad? Es de madera pintada de color oro, pero así más o menos era su arca. Y dentro del arca, hermanos, aparte de las tablas de la vara, había, hermano, en representación maná. ¿Por qué maná? ¿Por qué había maná? ¿Por qué Dios dijo que pusieran maná dentro del arca? Porque Dios quería, hermanos, que su pueblo siempre recordara que Él lo sustentó, que Él es su sustentador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. ¿Y saben cuántos años cayó el maná? Porque los que han leído en la Biblia saben que el maná caía del cielo. O sea, imagínense, ahora sí que el pan les caía del cielo, el maná les caía del cielo, hermanos. Y estuvieron así por 40 años. Dios proveía, hermanos. Y entonces ahora, ¿qué es lo que cambia, hermanos? Usted es un hijo de Dios. Entonces, usted recibe la provisión de Dios. O sea, es necesario que usted reciba la provisión de Dios, pero ¿por qué a veces se detiene esa provisión? Y eso es lo que, bueno, vamos a estar tratando de descubrir, ¿verdad?, a lo largo de este estudio. Y dice allí en Éxodo 16, 32, 33, en el arca estaba el vaso con el maná. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. Fíjense, hermanos, ¿en dónde les dio a comer el pan? En el desierto, donde no llueve, donde tal vez no hay cultivo,
donde no se dan los árboles. El desierto, hermanos, representa una temporada no muy agradable para el cristiano, ¿verdad? ¿Por qué es el desierto? Pues déjame decirte que en el desierto Dios mandó el maná, Dios mandó la provisión para que su pueblo no muriera de hambre. Dios nos ama tanto, hermanos, y muchas veces nosotros estamos pasando por el desierto porque no tenemos economía y nos sentimos tan desamparados y tan lejos de Dios, cuando creo que estamos más cerca de Dios, ¿verdad? Él es, hermanos, el que hacía descender el pan del cielo para su pueblo. ¿En dónde? En el desierto. Cuando yo saqué de la tierra de Egipto, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija, un vaso, y pon en ello un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para nuestros descendientes. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué los descendientes? Para que recordaran que Dios es su provisión, y que aún en el desierto, hermanos, ellos tuvieron alimento. Ustedes saben, ¿verdad?, que el día que ellos querían agua, ¿qué fue lo que pasó? Moisés, ¿verdad?, sacó la vara, tocó la peña, y de la peña salió agua, porque Él es nuestro proveedor, hermanos. Entonces, saquémonos de nuestra cabeza, ¿verdad?, que cuando estamos pasando por falta de economía, por una racha económica, saquemos de nuestra mente que es, ¿verdad?, Dios quien nos quiere destruir o quien no nos ama. No, hermanos. Quiero que se nos quede bien grabado en nuestras mentes que Dios es un proveedor y que Él te ama porque tú eres su hijo. Y Él no quiere que te quedes nunca, hermanos, sin comer. Si algún día alguien se ha quedado sin el alimento, no ha sido por Dios, ha sido por el enemigo, que es el que roba. Ajá. Entonces, eso es una introducción que quisiera que cambiáramos nuestra mente, hermanos. Pensar que no ha sido Dios, hermano, el que te quiere ver pobre, sino que ha sido ¿quién? El enemigo, hermanos. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para ser bendecidos? ¿Hasta ahí está todo claro, hermanos? ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos? Ahora sí, vamos a ver. Todos casi ahora sí están así, ¿verdad? ¿Qué necesito para tener dinero? Bueno, vamos a ver, porque hay requisitos, hermanos, y yo creo que con el primero ya tronamos todos. Bueno, ¿qué necesitamos para ser bendecidos? Obedecer a Dios. Ajá, ahí ya es donde muchos ya dijimos, híjoles, bueno, pasamos a la siguiente, es que es la número 2, a la siguiente. Bueno, ¿qué necesitamos, verdad? ¿Cuál fue la primera? Obedecer a Dios. Miren, en Deuteronomio 24 dice, no torcerás el derecho del extranjero. Ah, no, esa no era. Es eso. Obedezcan fielmente mis leyes y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. ¿Sí están escuchando, hermanos? Que será tan grande la cosecha que no vamos a saber ni qué hacer con ellas. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Aquí está hablando, hermanos, que si nosotros somos obedientes con su palabra, hermanos, vamos a tener muchísima bendición. Y yo creo, hermanos, que el Señor mira. Muchos de nosotros no creen que nuestro Dios es así como que, híjoles, tienes que cumplir así como que tal cual toda la Biblia, ¿verdad? Porque si fallas en una, entonces te dejo sin comer. No, hermanos, así no es nuestro Dios. El Señor mira nuestro corazón y el Señor mira tu esfuerzo. Si tú te estás esforzando por buscarle, por hacer lo correcto delante de Él,
por tener temor de Dios, no miedo, temor, respeto, reverencia, que tú digas, no, pues no puedo hacer esto, no, voy a decir esta mentira porque a lo mejor yo soy muy mentirosa, pero me estoy guardando de decir una mentira, ¿verdad? Un chisme por amor a Dios. Entonces el Señor está viendo que yo me estoy esforzando. No crean que nuestro Dios es un tirano, o sea, Él mira nuestro corazón, Él mira nuestro esfuerzo, y si tú te estás esforzando por agradarle, por hacer lo recto delante de Él, hermano, estás tratando de obedecer, Dios te bendice. Porque Dios, hermano, mira tu fidelidad y mira tu obediencia. Y yo no sé, yo creo que muchos lo hemos experimentado, hermanos, que a veces le damos un poquito, o al menos yo lo he vivido, le doy un poquito de esfuerzo a Dios y Él me bendice demasiado. Cuando hemos tenido algunos aquí, trabajo aquí dentro de la iglesia que ha sido muy exhaustivo, un trabajo muy fuerte, y después viene otro, y terminamos así casi bien cansados, hermanos, casi necesitamos suero, ¿verdad? Y estar tirados en la cama. Dios ha sido bueno, hermanos, y llega la recompensa, y llega el pago, porque Dios es fiel, y Él no se queda con nada, hermano. Así es que tú esfuérzate por ser obediente y Dios va a comenzar a sanar tu economía. Pero trata de esforzarte, de hacer lo correcto delante de Dios. Bueno, seguimos con la 2. ¿Qué necesitamos para ser bendecidos? Abrir nuestra mano a quien lo necesita. ¿Podemos repetirlo? La número 2. ¿Qué necesitamos para ser bendecidos? Abrir nuestra mano, hermanos. Y saben que allí es un punto también difícil, porque a veces decimos, no, pídame todo menos abrir mi mano. Saben que muchos de nosotros, hermanos, no confiamos a veces en Dios porque decimos, híjoles, es que me están pidiendo que yo coopere o que dé, pero si no tengo, si nada más tengo esto, ¿qué voy a hacer? Y ahí es, hermano, donde tiene que entrar la confianza en Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a abrir nuestra mano. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11. Hay quienes reparten y les es añadido ¿qué? O sea, reparten de lo que tienen, hermanos. Y tal vez usted me va a decir, pero es que yo no tengo nada. ¿Se acuerdan de la viuda? Ella era pobre y no tenía, pero dio todo lo que tenía. Tal vez era una moneda, a lo mejor en la actualidad dijéramos, dio 5 pesitos. Pero ¿saben que esos 5 pesitos fueron tan valiosos delante de Dios porque era todo lo que tenía? Todo, hermanos. Usted a lo mejor que tiene un poco más de economía puede decir, ay, 5 pesitos no es nada. Pues para ella era mucho porque era lo único que tenía. Entonces, hermanos, está diciendo que hay quienes reparten y aquellos hermanos que reparten, dice su palabra, que les es añadido más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no reparten, ¿se les añade o no se les añade? Pues no se les añade, hermanos. Ajá. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo estoy reteniendo, es porque sí tengo. ¿Sí, hermanos? Tengo y lo estoy reteniendo. Y entonces, como lo que poco que tengo lo estoy reteniendo, dice su palabra, que ellos van a venir ¿a qué? A pobreza. Saben, hermanos, que hay muchos que les gusta almacenar, pero no les gusta abrir la mano, no les gusta compartir, no les gusta bendecir. Y entonces, hermanos, ellos vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si usted, hermano, de verdad que es algo bien bonito, hermano, si usted lo descubriera, de verdad que es algo bien bonito, poder ayudar a alguien que no tiene. No sé, pero hay una satisfacción dentro de uno. Cuando tú puedes compartir
Cuando tú ves la necesidad de algún hermano, de alguna persona, tal vez no necesariamente de un hermano, sino de alguien de allá afuera, que tú ves su necesidad, tú le das, hermano, estás saciando a esa persona y dice su palabra que también nosotros vamos a ser saciados. Y es algo más bonito porque de lo que tú tienes, de lo recibido, es de lo que le damos a la gente y de lo que también le damos a Dios. ¿Y saben a nosotros quién nos da? Pues Dios. Él nos da, hermanos, para bendecir. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Al que acapara el grano. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si ustedes tienen economía o tienen despensa y no sueltan, están acaparando, dice que el pueblo los va a maldecir. Ajá. Entonces, no sé si estamos entendiendo todo esto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros se nos ha pedido a veces alfolí? Se nos ha dicho, traigan. Y muchas veces se nos ha tenido que decir personalmente, hermano, tráigame una bolsa de arroz, tráigame un jabón, tráigame. ¿Saben, hermanos? Nosotros ya debemos de llegar a un nivel en que no me pidan. Yo lo traigo, no porque me lo pidan, yo lo traigo por mi voluntad. Yo lo traigo por gratitud, lo traigo por no sé, por en verdad tener ese amor y compartir a mis hermanos. Porque yo creo que de alguna manera ustedes lo saben o no sé si lo sepan, pero cuando nosotros bendecimos a alguien, es porque es un hermano que se quedó sin trabajo, es porque es un hermano que está pasando necesidad, porque a lo mejor se enfermó alguien de la familia y está gastando mucho dinero y entonces le damos, aunque sea una despensa, algo, hermanos, para bendecir su familia, su economía. Y es mejor dar que recibir, porque si yo voy a recibir, entonces quiere decir que la estoy pasando mal. Y entonces yo ahí les diría a ustedes, ¿qué prefieren, dar o recibir? No los escuché. Dar. Yo prefiero dar, hermanos, porque si voy a recibir es porque entonces no estoy teniendo. Entonces, hermanos, que ya no nos digan, hermana, por favor, tráigame el azúcar, hermana, por favor, tráigame esto. No, hermano. Y saben, traigan de lo que a ustedes les gustaría comer. Porque tal vez no lo sepan, pero tenemos una caja, hermanos, que es lo que más tenemos, sopa. ¿Por qué sopa? Porque es lo más barato. Imagínense cuando vamos a dar una despensa, hermanos, a veces es triste, ¿verdad? Porque ni modo de que le pongamos 10 paquetes de sopa, pero para una persona necesitada, pues 10 paquetes de sopa, pues gracias a Dios, porque al menos no me voy a morir de hambre y voy a comer diario sopa. Y es triste, hermanos, porque muchos de nosotros saben que damos de lo que nos sobra. Y les voy a decir por qué damos de lo que nos sobra, porque a veces me ha tocado revisar la despensa y donan lo que ya está caducado. O sea, donan lo que ya a ustedes no les sirve. Eso, hermano, yo lo tiro a la basura. Porque imagínense usted, ¿qué sentirían que usted está necesitado y le dan por ahí una leche caducada o le dan una lata que ya caducó? ¿Cómo se sentiría? O sea, de por sí ya me siento mal, porque si me están dando es porque no tengo, porque tal vez me corrieron del trabajo, porque tengo una necesidad. Y todavía en el templo donde según dicen que hay mucho amor, voy a agarrar mi despensa y resulta que encuentro por ahí unos productos caducados. ¿Cómo creen cómo se iba a sentir usted, hermano? Triste, mal. Yo creo que yo me iba a sentir como gusano, ¿verdad? Decir, híjoles, pues me están dando de lo que les sobra. Entonces, hermanos, comencemos a cambiar nuestra mentalidad. Si a usted ya se le caducó, pues mejor, no sé, a lo mejor tiene una mascota, algo, hermanos, ¿verdad? Un perrito que se lo pueda comer, pero no a nuestros hermanos. Hay que darle a nuestros hermanos lo mejor que tengamos, lo que a mí me gustaría comer. Ajá. Bueno, entonces seguimos con Proverbios 28, dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Puedo repetir esto, mi hermano?
El que da al pobre no tendrá pobreza. Entonces, hermanos, es mejor abrir la mano. Ajá. Aquí nos está hablando, hermanos, del avaro. Se apresura a ser rico el avaro. El avaro, ¿saben por qué no da? Aparte que por ser avaro, pues porque está acumulando, porque tiene miedo de que se le acabe la riqueza. Y acumula, y acumula, y acumula. Y entonces dice, se apresura a ser rico el avaro. O sea, es avaro, pero él quiere llegar a ser rico. Y no sabe que le ha de venir pobreza. No sabe que el resultado o el final de una persona que es avara, al final, hermanos, se va a quedar en la pobreza. Saben que allí en la ciudad, hermanos, había una familia que conocíamos que era muy avara, pero así muy avara, hermanos. Yo cuando los conocí, yo pensé que realmente eran pobres, ¿no? Y se me hacía muy raro porque yo siempre los veía bien vestidos, pero decía, ay, pero ¿por qué son así? En aquella época, cuando yo comenzaba a trabajar, hermanos, pues como era primeriza, ¿verdad? Me decían, no, es que me debes de hacer una rebaja, un descuento, porque estás casi estás practicando con nosotros y el descuento y todo. Y yo decía, bueno, pues sí, ¿verdad? Porque pues a lo mejor sí es cierto lo que dicen. Y poco a poco, hermanos, me fui dando cuenta. Un día nos invitaron a su casa, y una casa tan bonita, hermanos, por dentro, con cosas bien elegantes, bien lujosas. Y ya después me enteré que salían a diferentes lugares a pasear, y yo decía, siempre, y ellos se congregaban en la iglesia, y siempre, hermanos, cuando hacíamos un convivio, pues siempre llevaban frijoles, arroz, o sea, lo más barato y poquito. Entonces era gente, hermanos, muy avara. Y saben, hermanos, que con el paso del tiempo, pues fue triste, porque el esposo, ya después resulta que el esposo era médico, el hijo era ingeniero, ¿verdad? Y por ahí la hija también había estudiado una licenciatura. Entonces, había economía, hermanos, pero ya es amor al dinero, la avaricia, amor al dinero. Y entonces, hermanos, al final de cuentas se cumple esto, ¿verdad? Ha de venir pobreza. Realmente aquí falleció el papá. Después falleció la hija, y ahorita la mamá ya está bien ancianita. ¿Y queda el hijo? El hijo nunca se casó. ¿Quién se va a quedar con la fortuna? Díganme ustedes. Díganme ustedes, ¿quién se va a quedar con la fortuna? Pues yo creo que el gobierno, no sé, porque también creo que ni tenían familia, hermanos. Entonces, imagínense, ¿para qué tanta avaricia, hermanos? Pudieron haber sido felices, pero eran avaros, hermanos, y solo lo único que hacían era almacenar, almacenar, almacenar y almacenar. ¿Y para qué? Las personas que sobreviven están enfermas, no pueden comer de todo, no pueden salir de paseo, pues están enfermas. Es algo lamentable, hermanos. Entonces, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Podemos pasar a la siguiente? Miren, aquí tenemos un principio en el pueblo de Israel, y sí quisiera hablarles un poquito de esto, porque la otra vez tuve la oportunidad de ir con mi esposo a una librería. Era una librería de allá de la ciudad que se llama Jerusalén, y hay muchos libros, muchas cosas del pueblo de Israel, de allá de los judíos, y estaba yo hojeando un librito, y ellos, hermanos, los judíos son muy bendecidos, el pueblo de Israel es muy bendecido, y así como que hojeando el librito, me di cuenta, hermanos, de varios tips que ellos tienen para tener economía, y saben que muchos de esos tips están en la palabra de Dios. Ajá. Y uno de ellos, mis hermanos, que ellos tienen, es que ellos ayudan mucho al prójimo, pero muchísimo, no saben cuánto. Ellos dicen que para ellos lo primordial, lo primero, es ayudar a las personas, ayudar al prójimo. ¿Saben que en ellos no hay envidia?
Eso es algo que ellos lo tienen así bien, pero bien en su mente. No hay envidia entre ellos, porque si hubiera envidia, hermanos, entonces no, yo para qué lo ayudo, ¿verdad? Pero no hay envidia en ellos, hermano, al contrario. Ahí si uno va progresando, le ayudan a su vecino, a su compañero, a su hermano, para que ellos también, hermanos, sean bendecidos. Cuando uno de ellos emprende un negocio, todos ayudan. Le dicen, ¿sabes qué, hermano? Pues mira, como estás apenas estás emprendiendo tu negocio, pues yo te voy a apoyar con esto. Yo te voy a ayudar en esto para que tú emprendas tu negocio. Entonces ellos se ven como hermanos, no hay envidia entre ellos, hermanos. Ellos son personas que hacen muchas donaciones. Y como el pueblo de Israel, hermanos, es muy grande, hagan de cuenta que si alguien de ellos va a emprender su negocio y abren una tienda de ropa, entonces se ponen todos de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Si ellos viven aquí en México, dicen, en vez de comprarle a los mexicanos, vamos a ir a la boutique de la hermana, ¿no? O de fulano, porque es de nuestro pueblo. Y así, cuando ellos abren un negocio, ellos dicen, vamos a apoyar, vamos a consumir, vamos a hacerles el gasto, ¿verdad? A ellos, ¿por qué? Porque es de nuestro pueblo. Entonces ellos, hermanos, otra cosa que tienen es que ellos trabajan mucho en equipo. A ellos les gusta mucho trabajar en equipo. Y ahorita a lo mejor va con lo que les voy a decir, va a entrar un poco de incomodidad, porque cuando hacemos talento, ¿nos gusta trabajar en equipo? No, no se apoyan, se van. Muchos dicen, no, mejor sola que mal acompañada. ¿No? Decimos a veces así. ¿Por qué? Porque no nos gusta trabajar en equipo, hermanos. De verdad que tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Si queremos ser bendecidos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, aquí ellos, hermanos, trabajan en equipo, trabajan en unidad, y algo que les decía y les quiero enfatizar es que ellos primero buscan ayudar a los demás. Algo también, hermanos, que tienen mucho ellos, no les gusta engañar a las personas, por decir, y yo sí lo he visto a veces aquí, hermanos, decir, voy a vender unas galletas, ¿no? Y yo las hago y les pongo del material más barato que tenga. Compro la harina más barata, a lo mejor ya está medio rancia, pero como es la más barata, la compro, la mantequilla más barata para hacer mis galletas, hago mis galletas y luego, no sé, le meto ahí unas 10 galletitas y a 30 el paquete. Ellos no hacen eso, hermanos. No les gusta engañar, no les gusta robar, porque ellos saben, hermanos, que eso no es abrir la mano. Se están trayendo maldición si ellos hacen eso. Entonces, hermanos, ellos son muy transparentes en todo eso. Y precisamente por eso ellos son bendecidos. Y yo lo he visto aquí en la iglesia, hermanos, yo lo he visto. He visto muchos de sus negocios prosperar. Porque ustedes no son, ¿cómo les puedo decir? No engañan a la gente, dan de lo mejor. Sirven lo justo, lo que es, y por eso sus negocios son bendecidos. Abren su mano. Ahí está el secreto, hermanos. Tenemos que aprender a abrir nuestra mano. Que no nos duele, hermanos. No nos duele abrir nuestra mano. Muchos de nosotros no tenemos la costumbre. Pues agárrelo, apréndalo como costumbre. De verdad que eso es algo que yo le agradezco a mi mamá que me haya enseñado. En un principio me costó que me dieran, porque no estaba acostumbrada a recibir, sino solamente a dar. Y también es una bendición, como ahorita yo les decía, el recibir, el dar las gracias, ¿verdad? Sí, lo acepto, lo recibo, porque viene de Dios. Pero también, hermanos, es necesario que aprenda a dar. Mi mamá tenía su dicho, que se lo heredó su mamá. Y su mamá, creo, su mamá de su mamá, y decía, si vas a ir a ver a alguien, no vayas con la mano vacía, aunque sea cárgate una piedra, pero llévale algo. Y sí es cierto, hermanos. Cuando vayan, hermanos, bueno, obviamente no lleven la piedra, ¿verdad? Porque
Ustedes para esto son así tan que un día me van a ir a visitar y me van a llevar piedras. Entonces, bueno, es un decir, hermanos, pero no sé, jálense aunque sea unas galletas, algo que tengan, hermanos, tenemos que aprender. Yo de verdad, hermanos, como pastora de este lugar, yo quisiera, hermanos, que todos fuéramos bendecidos económicamente, de verdad, hermanos, yo quisiera que todos aquí tuvieran negocios emprendedores, que cambiaran su mentalidad, que las despensas no las diéramos al pueblo, sino que las diéramos a la gente de allá afuera o a la gente nueva. Pero saben, hermanos, tenemos que aprender y es por eso que el Señor a nosotros nos está dando esto, hermanos, para que nosotros pues se los transmitamos de alguna manera. Y bueno, ahorita con estos pensamientos de los judíos, del pueblo de Israel, yo creo que nos quedamos. Bueno, termino con esta diapositiva, hermanos, que está en Deuteronomio 24. Ustedes, yo creo que más o menos, puse ahí una imagen de quién se imaginan que es la mujer. A ver si leen la Biblia. No. Bueno, a ver, lo leo y ya después me dicen, ¿sí? Dice, no torcerás el derecho del extranjero. ¿Quién está diciendo estas palabras? Las está diciendo Dios. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacuda tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Estas palabras las dijo Jehová. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? El pueblo de Israel, y fue un mandato de Dios, les dijo, ustedes van a sembrar tal vez trigo, su cosecha, lo que siembren. Vamos a ponerlo aquí a la ciudad de Toluca. Ustedes van a sembrar su milpa. Y cuando vayan a recoger sus elotes, no van a recoger el 100%. Van a recoger tal vez el 80%. Y el 20% lo van a dejar ahí. ¿Para qué? No para que se pudra, sino porque ahí va a pasar el huérfano, la viuda y el extranjero a recoger para ellos. Y Dios les decía, acuérdate, Israel, que fuiste extranjero. ¿Y qué se siente ser extranjero? Pues feo, porque no tienes un lugar propio, porque no eres de ese pueblo, porque tal vez te malmiran, ¿verdad? Pero Dios, que es tan hermoso, tan bueno, tan amoroso, Él se acuerda del extranjero, de la viuda y del huérfano, hermanos. Porque nuestro Dios es amoroso y misericordioso. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Obviamente me van a decir, yo no tengo cosecha, ¿verdad? Pero ¿cómo lo pasamos a la actualidad? Saben, hermanos, que no lo digo por vanagloria, pero es algo que Dios lo puso dentro de mí, hermanos. Y sabe mi esposo, de verdad. Y luego me dice, nada más porque no puedes regalarnos a nosotros, sino también nos regalarías. Y la verdad sí, me gusta regalar, o sea, me gusta regalar cosas. Me siento feliz cuando regalo, de verdad, hermanos. Cuando saco ropa de mis hijos y eso, yo los clasifico. Si yo lo veo de plano viejo, lo echo a la basura. Si lo veo más o menos, o sea, si lo veo de mejor calidad, lo aparto para los hermanos de Villanueva, lo aparto para el bazar,
O sea, lo mejor para Villanueva, después para el bazar y después para también los de la basura. Y saben, porque ellos a veces visten de verdad tan mal, hermanos, porque no tienen. Y saben, hermanos, esa ropa que tal vez para mí está muy vieja, pero tal vez no está tan vieja, la meto en una bolsa, la hago un nudo, no la revuelvo con la demás basura, porque entonces sería como hacerles la maldad. Y entonces yo la meto en una bolsa y la tiro aparte. Y saben, hermanos, tal vez yo no tengo esas cosechas, pero de alguna manera las bendiciones que Dios me da, he aprendido a distribuirlas. Y yo sé, hermanos, que por eso de alguna manera el Señor pues nos bendice. Por eso a veces llega ropa. Yo creo que los que han ido en la casa, hermanos, a la hora de entrar a la casa, parece que en la entrada siempre tengo una bodega. Porque pues gracias a Dios tenemos donaciones. Donaciones a veces de juguetes, donaciones de ropa, donaciones de medicamentos, donaciones de colores, de hojas, de papel. Nos han donado muchas cosas, hermanos, pero es necesario, hermanos, que nosotros abramos nuestra mano y comencemos a pensar que hay gente allá afuera, hermanos, que está necesitada. Tú tienes que dar de acuerdo a lo que tengas. Tal vez no te voy a decir, ay no, pues dale la carne a los de allá afuera y tú cómete la sopa. No, hermano, sino de acuerdo a tus posibilidades, tienes que comenzar ¿a qué? A abrir la mano. Es necesario que comencemos, hermanos, a abrir la mano. Y saben, hermanos, muchos de aquí han aprendido ese secreto de bendecir. Obviamente no lo vamos a hacer por interés con Dios, ¿verdad? Que si yo te doy, Señor, tú me das. No, yo te doy, Señor, por la gratitud. Yo le he dicho a Dios, Señor, yo sé que nunca me voy a poder competir contigo, porque yo te doy así y tú me das así, porque Él así es de bueno, hermanos. Entonces, aprendamos a dar, hermanos, aprendamos a dar. Hay personas que, y eso está mal, hermanos, que a lo mejor ya los zapatos dicen, no, hasta que les salga un hoyo, los tiro a la basura. Y saben, hermanos, tal vez ya no estamos en estos tiempos de la cosecha y todo esto, pero tal vez no tienes que tirar tus zapatos tan rotos porque hay personas que necesitan unos zapatos. Ajá. Y cuando tú donas esos zapatos es porque a ti Dios te va a bendecir con algo mejor. Ajá. Y entonces esos zapatos no necesitan tener ya de plano tantos hoyos, ¿verdad? Para que se vayan completamente a la basura, ni siquiera el Señor de la basura le va a servir. Entonces, hermanos, tenemos que comenzar. Ahora, otra de las cosas con esto, hermanos, saben, tenemos que aprender, hermanos, a no ser desperdiciados, a cuidar. ¿Cómo Dios nos va a bendecir, hermanos, si lo poquito que nos da no lo cuidamos? Imagínense ellos, estando viendo, hermanos, este estudio y una entrevista que estaba viendo con unos judíos, ellos decían, ¿saben por qué nosotros cuidamos las cosas y tenemos la economía? Porque hemos andado, desde la época de la Biblia, hemos andado como errantes en el desierto, porque fue lo de la dispersación, lo de la diáspora, porque fue lo del holocausto, porque a través de los años hemos sufrido, hemos pasado hambre, hemos pasado persecución. Y por eso cuidamos, y por eso nos ayudamos, y por eso valoramos, porque hemos sufrido mucho. Entonces yo creo, hermanos, que no necesitamos, ¿verdad?, sufrir para empezar a abrir nuestra mano. Yo creo que ya desde ahorita, por eso se nos está dando la palabra. Y bueno, yo quisiera terminar con, si llegó mi hermanita Mari de Los Ángeles, me contaba ella un sueño, yo quisiera que ella lo contara. Es un sueño muy precioso, hermanos, de cómo Dios bendice, ¿verdad? Y por ahí después vamos a tener otros más, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor estaba preparando todo esto para que nosotros pues aprendamos. ¿Tenemos por ahí un micrófono? Y pues vamos a terminar con su testimonio de mi hermana.
Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Bueno, les platico el sueño que el Señor me dio. Iba yo con mis hijos en la calle y nos encontramos a un joven tirado, de esos que están pues, en la calle, que viven completamente en la calle, sucio, pues olía mal. Entonces yo le digo a mis hijos, esperen, vamos a darle de comer. Y yo me hinqué y puse a ese joven así sobre mis rodillas y le empecé a dar de comer. Pero después yo lo vi y le dije, vente, acompáñame a mi casa para que te bañes y para que comas más, porque pues nada más había comido poquito. Entonces él se fue para mi casa y llegó a la casa, se sentó en la mesa y empezamos a platicar con él. Estábamos bien contentos platicando con él. Y en eso llegó mi esposo y pues él no entró, ¿no? Él se quedó afuera. Pero nosotros nos quedamos conviviendo con ese joven. Cuando yo volteo a ver a este joven, él ya no estaba como yo lo había visto. Él ya era un joven hermoso, o sea, un aspecto tan hermoso, era rubio, o sea, era muy diferente, no puedo ni cómo decir cómo era porque era muy precioso. Y después él me dice, ¿sabes que yo tengo mucho dinero? ¿Sabes que yo te voy a ayudar? Y a ti y a tus hijos nunca les va a faltar nada, porque tú me ayudaste. Y entonces, ese fue el sueño, hermanos. Después de ahí, sucedieron cosas. Los niños tenían que entrar a la escuela, tenían que pagar colegiaturas, uniformes. Pero yo le dije al Señor, tú me dijiste que tú no me ibas a dejar, porque ese sueño yo se lo platiqué a la pastora y la pastora me dijo, hermana, ese era Jesús, el que fue a visitarle era Jesús. Y entonces yo le dije, tú me dijiste que no me ibas a dejar. Hermanos, el sueldo que percibo es poco, pero el Señor me suplió para pagar las colegiaturas de los niños, para comprarles los uniformes, para comprarles los útiles. Y el Señor ha sido bien bueno porque Él llena nuevamente nuestra despensa. Hay veces que no hay fruta y de momento llega la fruta, de momento llegan las cosas y la comida, y hasta ahorita Él no nos ha dejado. Y ese es mi testimonio, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Pero sí se dieron cuenta, mis hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo? Dar, ayudar al necesitado, a esa persona indigente, sucia, que nadie quería acercarse a ayudarla. La hermana lo ayudó, lo levantó, lo llevó a su casa, le dio de comer. Y cuando se dio cuenta, ¿quién era? Era Jesús, hermanos. Cuando tú ayudas a alguien, tal vez tú estás viendo a una persona, pero acuérdense lo que dice la palabra, cuanto ayudaste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, mis hermanos, abramos nuestra mano porque vamos a ser bendecidos. Dios va a suplir tu necesidad. Así es que en esta hora, ponte de pie.